El jefe de la mafia regresó a su mansión antes de lo habitual, y lo primero que vio no fue a la prometida que lo esperaba, sino a la hija de 3 años de la empleada doméstica. La niña estaba de pie, pegada contra la pared del pasillo, con el rostro lleno de preocupación. La pequeña se llevó el dedo a los labios, haciéndole una seña para que no hiciera ningún ruido. Luego, señaló hacia el despacho prohibido y susurró una sola frase que lo dejó helado. Las lomas del Cuervo se alzaban sobre la ciudad como un hombro dándole la espalda al mundo, y en su cresta más alta se asentaba la mansión Garza. 13 habitaciones, muros de cantera pálida. Una reja de hierro forjado que solo se abría para aquellos cuyos nombres habían sido autorizados en el registro de seguridad por el mismísimo Alejandro. El muro perimetral medía 3 metros de alto, con cámaras cada 15 metros, 2 hombres en la entrada principal a todas horas, y 3 más patrullando los jardines. Nada se movía en esa colina sin que alguien lo supiera. A las 6 de la mañana de aquel martes, Alejandro Garza ya estaba despierto. Estaba sentado en su despacho privado en la planta baja, la habitación donde se habían tomado las decisiones más pesadas de la familia Garza durante 3 generaciones. Su padre había firmado su primer acuerdo territorial en este mismo escritorio. Su abuelo había sangrado sobre este mismo piso de madera tras una pelea a navajazos en el invierno del 68. Y ahora Alejandro, de 39 años, estaba sentado en la silla de cuero que había sido retapizada 2 veces pero nunca reemplazada, bebiendo café negro en una taza sin asa porque prefería sentir el calor. Un solo expediente abierto yacía ante él. Números, nombres, una ruta de transporte a través del distrito portuario que necesitaba ser rediseñada antes del viernes. No parecía cansado. Nunca lo parecía. Su madre había muerto cuando él tenía 10 años, de una enfermedad lenta que nadie en la familia tenía el dinero suficiente para frenar. Eso fue antes de que el apellido Garza significara algo. A su padre le habían disparado frente a un restaurante en la colonia Roma cuando Alejandro tenía 17 años. 3 balas en el pecho, una en la garganta, muerto sobre la banqueta antes de que la ambulancia doblara la esquina. Alejandro había heredado un nombre, una deuda, y una lista de enemigos más larga que el brazo que sostuvo el ataúd de su padre. En 11 años, había reconstruido el imperio Garza a partir de esa deuda, convirtiéndolo en algo que los periódicos ahora describían con palabras cuidadosas y llenas de miedo. Tenía una regla para sí mismo, no escrita en ninguna parte pero obedecida con devoción. Jamás confíes en nadie más de 3 veces. Había una sola excepción, solo una. Vicente Robles, 11 años a su lado. El hombre al que llamaba hermanito, aunque no compartían la misma sangre. Vicente había estado junto a él en la tumba de su padre cuando el sacerdote no pudo terminar el sermón. Vicente había sostenido el diploma enmarcado el día que Alejandro terminó su carrera de leyes a los 23, riendo a carcajadas porque ninguno de los dos había imaginado jamás a un Garza con toga de graduación. Vicente tenía una llave de repuesto de la mansión en el bolsillo interior de su saco, y Alejandro jamás se la había pedido de vuelta. Había una boda programada en 6 semanas. Viviana Reyes, hija del patriarca de los Reyes. Una alianza política forjada durante el último año a base de cenas discretas y negociaciones aún más silenciosas. Ella llevaba ya 3 meses viviendo en la mansión, aprendiendo lo que llamaba el ritmo de la casa. Se levantaba tarde, pedía arreglos florales cada semana, pasaba las tardes al teléfono con su madre, o al menos eso decía. Alejandro cerró el expediente. Afuera del despacho, la mansión respiraba con el silencio particular de las habitaciones muy caras. Un silencio que no era paz, sino simplemente la ausencia de vida. Detrás de la casa principal, pasando la rosaleda y el muro bajo de piedra que separaba el ala familiar de la mitad funcional de la propiedad, había una pequeña construcción que el personal llamaba el ala de servicio.
2 habitaciones, un baño compartido, una cocineta estrecha y una ventana que daba a la arboleda de fresnos donde nunca pasaba nada más que el cambio de las hojas. Sofía Cárdenas había vivido ahí durante 7 meses. Tenía 28 años, aunque la encargada de la agencia de empleos había anotado 30 en su expediente por error, y Sofía nunca lo corrigió. Tenía el cabello castaño recogido en un moño bajo, manos que habían aprendido a trabajar rápido porque alguna vez trabajaron lento y fueron castigadas por ello, y una forma de caminar por las habitaciones que la hacía casi imposible de escuchar. Su esposo, un mecánico llamado Daniel, un hombre gentil, callado y cuidadoso con las herramientas, había muerto 2 años antes en un accidente de taller que la aseguradora determinó que no fue culpa de nadie. No había familia de su lado para ayudarla. Los propios padres de Sofía habían fallecido antes de que Emma naciera. Lo último de la deuda del hospital todavía se estaba pagando en pequeñas deducciones mensuales de su sueldo, y cada peso que sobraba iba a parar a una caja de metal con candado en el fondo de su closet. Ahorros para el kinder privado en el que quería que Emma comenzara el próximo otoño. Había aceptado el puesto en la mansión Garza porque pagaba el doble de lo que ofrecía cualquier otro trabajo de limpieza y porque venía con alojamiento. Emma había sido la razón por la que casi no consigue el trabajo. Recordaba la entrevista. 3 minutos en el despacho, en el mismo escritorio detrás del cual Alejandro Garza estaba sentado en ese momento. Él había levantado la vista de su expediente, no hacia ella, sino hacia Emma, que le sostenía la mano a Sofía y miraba el techo porque había un candelabro ahí que parecía de hielo. Y él solo había hecho una pregunta. ¿Llora por las noches? No mucho, señor, había respondido Sofía. Él firmó los papeles. Emma tenía 3 años, ojos grandes del color de la tierra mojada y cabello castaño claro que se rizaba en las puntas, porque no podía decidir qué forma tomar. Llevaba a todas partes un muñeco de peluche suave, un cuerpo de tela gris, una oreja remendada 2 veces con las puntadas disparejas de Sofía, ojos de botón negro que habían sido cosidos más veces de las que Sofía podía recordar. Emma lo había bautizado como Conejito, porque tenía 2 años cuando le puso el nombre, y nunca vio la necesidad de inventar uno mejor. Viviana Reyes había visto a la niña en el pasillo una vez. En su primera semana en la mansión, se detuvo, apretó los labios, se volvió hacia Alejandro, que estaba a 3 pasos detrás de ella, y preguntó en voz baja por qué se le permitía a la hija de la sirvienta entrar a la casa principal. «Porque no molesta a nadie», dijo él, y siguió caminando. Vicente Robles se había topado con Sofía 2 veces, ambas en el pasillo entre la cocina y las escaleras de servicio. Había sido educado, cálido incluso, llamando a Emma mi princesita, y sonriendo con la facilidad practicada de un hombre que sabe cómo caer bien. Sofía le había devuelto la sonrisa ambas veces, dándole las gracias. No tenía forma de saber que era una máscara. Todos en la mansión le tenían miedo a Alejandro Garza. Los jardineros bajaban la mirada cuando él cruzaba el patio. El personal de cocina dejaba de hablar en el instante en que sus pasos resonaban en el pasillo de la despensa. Incluso Vicente, que lo llamaba hermano y bebía whisky con él en el despacho a medianoche, mantenía cierta distancia en su voz cuando le hablaban a Alejandro frente a los demás. Una distancia casi invisible, pero siempre presente. Emma era la única que no le tenía miedo. El primer lunes del tercer mes de Sofía en la mansión, Alejandro entró a su despacho a las 6 de la mañana y encontró un dulce de fresa envuelto en plástico rojo, junto a su café negro. No había sido robado de la despensa, porque la despensa no guardaba dulces de fresa. Había sido comprado entonces con los ahorritos de alguien y colocado cuidadosamente sobre la madera de nogal de su escritorio. No lo tocó. Tampoco lo tiró a la basura. A la mañana siguiente, martes, había un dibujo doblado a la mitad en el mismo lugar.
un sol amarillo con 3 rayos dibujado con crayón en el reverso de un recibo desechado. El papel estaba un poco arrugado en las esquinas, donde unos dedos de 3 años habían presionado con demasiada fuerza. Para el viernes, había una margarita silvestre, recién cortada del jardín trasero, con el tallo aún húmedo. Sofía sorprendió a Emma saliendo del despacho ese viernes por la mañana. Su rostro palideció. Se disculpó en un susurro, el susurro que rara vez usaba de una madre a punto de regañar a la niña que ama. Y jaló a Emma por la muñeca hacia el pasillo de servicio, diciendo que lo sentía. «Señor, lo siento mucho. No volverá a suceder». Alejandro levantó la vista de su escritorio. «Déjala», dijo. Eso fue todo. El personal que lo presenció no lo entendió. Vicente, cuando escuchó la historia más tarde ese día, soltó una carcajada, de la forma en que la gente ríe cuando algo no encaja en su idea del mundo. Nadie entraba al despacho privado de Alejandro Garza sin ser llamado. Nadie. Ni los contadores, ni los abogados de la familia, ni siquiera Viviana. Técnicamente, aunque ella había comenzado a ignorar esa regla 2 semanas después de su llegada. Viviana vio el sol de crayón en el escritorio de Alejandro esa misma noche. Se detuvo en el umbral de la puerta. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era nada cálida. «Deberías decirle a la gata que le enseñe a su hija cuál es su lugar», dijo ella, sin dejar de sonreír. Alejandro levantó la mirada y la observó. No respondió. Emma lo llamaba Tío Alejandro. Tío Alejandro, con la voz clara e imperturbable de una niña a la que aún no le habían enseñado que los adultos podían ser peligrosos. A Viviana la llamaba Tía Viviana, pero había una pequeña vacilación antes del nombre. Una ligerísima pausa. La forma en que los niños hacen una pausa cuando están siendo educados con alguien sobre quien su instinto aún no se ha decidido. A Vicente lo llamaba Tío Vicente, igual que a Alejandro. Una noche, en el ala de servicio, sentada en el borde de su pequeña cama mientras Sofía le trenzaba el cabello para dormir, Emma miró la arboleda de fresnos a través de la ventana y dijo sin voltear: «Me cae bien el tío Alejandro». «Está muy triste, mamá». Sofía se detuvo con el listón en los dedos. No sabía de dónde había sacado la niña semejante idea. No supo qué contestar. Miércoles, 2:15 de la tarde. Alejandro Garza estaba sentado en la mesa de la esquina de un restaurante exclusivo en Avenida Cantabria, el mismo que pertenecía a un viejo amigo de su padre, el que cerraba al público cada vez que se programaba una reunión de los Garza. Frente a él estaba sentado don Lorenzo Varela, un hombre de 62 años, con las sienes plateadas y muy cuidadoso con sus cubiertos. Entre ellos descansaba una carpeta de cuero que contenía el borrador de un acuerdo de distribución portuaria, que había tomado 4 meses negociar. El teléfono de Lorenzo sonó. Lo miró, se disculpó y se apartó de la mesa. Cuando regresó, su rostro había cambiado. «Mi hijo», dijo. «Apéndice reventado. Lo están metiendo a cirugía ahora mismo». Alejandro se puso de pie de inmediato. No hubo debate sobre si continuar o no. La familia era primero. Esa era una regla más antigua que el propio apellido Garza. Los 2 hombres se dieron la mano. Lorenzo ya estaba a medio camino de la puerta con el abrigo bajo el brazo, y en menos de 4 minutos, el comedor privado quedó vacío, a excepción de Alejandro y la carpeta que ya no tenía razón de estar abierta. Condujo él mismo a casa. Esa fue la primera anomalía. Por lo general, iba en la parte trasera de un auto que Vicente había elegido y que Vicente había revisado. Pero al chofer le habían dado la tarde libre, ya que se esperaba que la reunión se alargara hasta las 7. Vicente estaba en las bodegas del puerto resolviendo una disputa de inventario. Nadie sabía que Alejandro estaba dejando Avenida Cantabria a las 2:40 de la tarde. No llamó para avisar que iba a casa.
No sabía por qué no lo hizo, o tal vez sí lo sabía, pero aún no quería admitírselo a sí mismo. El Bentley negro avanzó hacia el norte a través del tráfico de la tarde, y las manos de Alejandro descansaban sobre el volante, con la quietud de un hombre haciendo operaciones matemáticas en su cabeza. 3 pequeños detalles se habían estado acumulando allí durante semanas. De la misma manera que una repisa acumula polvo, lenta e invisiblemente, hasta que una mañana de pronto es demasiado para ignorarlo. El primero fue una llamada telefónica hace 2 domingos a las 11 de la noche. El teléfono de Viviana había sonado en la alcoba. Ella había salido al pasillo para contestar. Cuando regresó, había dicho: «Mi madre no puede dormir de nuevo». Pero la madre de Viviana había muerto 14 meses atrás de una condición cardíaca, y Alejandro había asistido al funeral. Él no dijo nada esa noche. Simplemente lo archivó en su mente de la forma en que archivaba todo lo que aún no podía ubicar. El segundo era la caja fuerte, el registro electrónico dentro de su despacho. Un pequeño informe interno que Alejandro revisaba cada domingo por la mañana como costumbre. Había mostrado un intento de acceso fallido la tarde del jueves anterior. Un código incorrecto, ningún seguimiento, ningún empleado lo había reportado. Vicente no lo había mencionado. Alejandro no había preguntado porque quería ver si alguien más lo hacía. El tercero era un hábito. Cada domingo por la noche, Viviana se sentaba frente a él en la cena y preguntaba con una voz demasiado casual: «¿Tienes algún trabajo nuevo esta semana, mi amor?». Era la pregunta de una prometida interesada, pero también era la pregunta de alguien haciendo un inventario. Alejandro llegó a la propiedad a las 3 menos 10 de la tarde. El portón se abrió automáticamente para el Bentley. Nadie dentro de la casa sabía que había vuelto. Pasó por el vestíbulo principal y echó un vistazo a la sala de estar donde Viviana solía sentarse a esta hora. Estaba vacía. Alejandro se adentró en el pasillo principal sin encender las luces. El sol de la tarde entraba por los altos ventanales laterales e iluminaba los paneles en ángulo, y sus zapatos de cuero no hacían ningún ruido sobre el piso de mármol. Cuero italiano, cosido a mano, elegido años atrás exactamente por esta razón, aunque nunca antes había tenido un motivo para estar agradecido por ello. Caminaba despacio. No a escondidas, simplemente en silencio, de la manera en que se mueve un hombre cuando algo en su propia casa ha comenzado a sentirse extraño. En la última curva del pasillo, la que doblaba hacia el despacho privado, se detuvo. Emma estaba allí. Estaba aplastada contra la pared, con ambos brazos abrazando fuertemente a Conejito, la oreja remendada del muñeco apretada contra su clavícula. Tenía los ojos enormes. Lo había visto antes de que él la viera a ella. Antes de que Alejandro pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera levantar una mano para saludar, Emma se llevó su pequeño dedo índice a los labios. «Shh». El gesto lo detuvo a medio paso. Se dejó caer sobre una rodilla lentamente, manteniendo el equilibrio sin tocar el suelo con las manos. Se había arrodillado de esta forma solo 2 veces en su vida. Una vez ante el ataúd de su madre, otra ante el de su padre. Y nunca por una persona viva. Se puso a su altura. Su voz bajó a un susurro. «¿Qué pasa, Emma?». Al principio no respondió con palabras. Levantó la otra mano y señaló por encima de su hombro hacia la puerta del despacho privado. La puerta estaba abierta. No del todo. Solo una rendija, quizás 5 centímetros, suficiente para que una delgada línea de luz se escapara hacia el pasillo. Entonces, Emma se acercó a su oído. Él podía sentir su respiración, cálida y acelerada. Y ella susurró las palabras que hicieron que la sangre en las venas de Alejandro Garza se detuviera casi por completo. «La tía Viviana está dentro otra vez». Se quedó muy quieto. «¿Otra vez?», susurró él. Emma asintió con gravedad. El asentimiento de un niño que ha comprendido que ciertas palabras conllevan un peso que los adultos reconocerían.
Comenzó a explicar a la manera fragmentada en que los niños de 3 años explican las cosas. La semana pasada, jugaba a las escondidillas con nadie. En realidad, como Sofía había estado doblando sábanas y no había otro niño en la casa, Emma se había arrastrado hasta la pequeña biblioteca contigua al despacho para esconderse de Conejito, a quien había recargado en el pasillo para que la buscara. Había guardado silencio ahí dentro porque el juego lo requería, y a través de la delgada pared, había escuchado la puerta del despacho abrirse con un clic. Había escuchado tacones, tacones afilados. No los zapatos de Sofía, ni los de doña Dora, el ama de llaves. Había espiado por la rendija de la puerta de la biblioteca. Había visto a la tía Viviana entrar al cuarto del tío Alejandro y cerrar la puerta tras ella. Emma había escuchado su voz por teléfono, amortiguada, pero real, hablando con algún tío. Una voz de hombre al otro lado de la línea. Había dicho Emma, aunque no podía distinguir de quién era. Y había escuchado a Viviana decir una frase con mucha claridad. El tío Alejandro no se va a enterar. Alejandro puso su mano, solo una vez, muy suavemente sobre el pequeño hombro de Emma. Era la primera vez que la tocaba. Se llevó un dedo a sus propios labios, la misma señal que ella le había dado, y señaló la pared, queriendo decir, «Quédate aquí, no te muevas». Alejandro se levantó sin hacer un solo ruido. Miró a Emma una vez. Ella ya estaba quieta, con su pequeña espalda contra la pared, Conejito apretado contra su pecho, obedeciendo su orden con la seriedad de un soldado. Y luego avanzó por el pasillo hacia el despacho, un paso cuidadoso a la vez, pegando el hombro a la pared para que su sombra no cruzara la franja de luz que escapaba por la rendija abierta. Se detuvo justo antes del marco de la puerta. Giró el cuerpo de lado, bajó la cabeza y miró hacia adentro. La rendija tenía 5 centímetros de ancho. Era suficiente. Viviana estaba de pie junto a la pared sur. Llevaba un vestido de seda blanca, el que él le había comprado en la boutique de Masaryk hacía 2 meses. Tenía el cabello recogido en la nuca. Estaba de pie perfectamente quieta, de perfil, y no lo estaba mirando porque no sabía que él estaba ahí. El lienzo de Rufino Tamayo estaba torcido. El enorme cuadro, rojo oscuro sangrando en tonos aún más profundos, aquel que su padre había comprado en una subasta el año antes de morir, había sido cuidadosamente levantado y girado sobre su bisagra oculta hacia un lado, exponiendo la puerta empotrada de la caja fuerte de pared. La caja fuerte estaba abierta de par en par, y ella estaba revisando los expedientes del interior. Uno por uno, Viviana sacaba una carpeta con 2 dedos. La colocaba sobre la superficie de mármol del escritorio. Fotografiaba cada página con su teléfono, girándolo, inclinando la lente para obtener un ángulo más limpio, esperando el clic del obturador antes de pasar a la siguiente hoja. Era paciente, era metódica. No había titubeos, no había torpeza, ni respiración agitada. Este no era un primer intento, era algo practicado. Quienquiera que le hubiera enseñado, le había enseñado bien. A Alejandro se le secó la boca. El frío que descendió por su columna vertebral no tenía nada que ver con el hecho de que ella hubiera encontrado la caja fuerte. Cualquiera que observara una pared el tiempo suficiente podía adivinar que un cuadro ocultaba algo. El frío era por otra cosa. Ella la había abierto. Un código de 12 dígitos. 12 números en un orden específico que Alejandro había memorizado la noche en que murió su padre, y que nunca, jamás, había anotado. Ni en papel, ni en un teléfono, ni en un testamento. Nunca había pronunciado esos números en voz alta en presencia de nadie. Ni siquiera le había dicho la combinación a su padre cuando el viejo aún vivía, porque su padre había elegido los números por él, y le había hecho prometer que nunca los repetiría. Solo existían 2 posibilidades. La primera,
Alguien había instalado una cámara en algún lugar de este despacho, lo suficientemente bien escondida como para permanecer invisible durante meses, y lo había observado ingresar el código. La segunda, alguien lo suficientemente cercano a él había estudiado la forma en que se movía cuando se acercaba a la caja fuerte, los pequeños tics de sus manos, y había reconstruido la secuencia solo por proximidad. Ambas posibilidades conducían a la misma lista corta de nombres, y en la cima de esa lista solo había uno. Alejandro no respiró. Dentro del despacho, Viviana dejó la última carpeta. Metió la mano en el pequeño bolsillo de su vestido blanco, sacó su teléfono y presionó un nombre que Alejandro no pudo ver. Se llevó el teléfono a la oreja, esperó 2 segundos, luego sonrió. Una sonrisa pequeña, privada, del tipo que solo moldea una comisura de la boca, y comenzó a hablar. Su voz había cambiado, no un poco, completamente. Durante 6 meses, Alejandro había escuchado a Viviana Reyes hablar en cenas, en los asientos traseros de los autos, en la cama, por teléfono con su madre. Su voz siempre había tenido la misma suavidad mesurada. La suavidad pulida y cuidadosa de una mujer criada en una familia donde las palabras eran moneda de cambio, y ninguna moneda se gastaba por accidente. La voz al otro lado de la pared del despacho no era la de esa mujer. Era más grave, más cálida, íntima de una manera que no se puede ensayar. Había una pequeña risa al final de cada frase, y las frases mismas salían de su boca, como si pertenecieran a una vida diferente, que había estado viviendo por debajo de la que Alejandro había presenciado. «Tengo el mapa de las rutas», dijo, «el completo, y la lista de clientes de los Marín». Una pausa. «No, él no volverá hasta las 7». Otra pausa, esta vez más larga. Alejandro podía escuchar el murmullo grave de la otra voz en la línea. No las palabras, solo la forma de la voz, solo su ritmo. Conocía ese ritmo. Lo había escuchado junto a él en autos y en restaurantes y en la tumba de su padre. Habría reconocido ese ritmo en la oscuridad. «Vicente». Habló de nuevo, más suave ahora. «Te extraño. ¿Cuándo podremos desaparecer?» Se rió. Una risa real. Del tipo que nunca había reído frente a Alejandro en 6 meses. Era una risa que había estado guardada detrás de una puerta cerrada y que solo se sacaba en privado. Y Alejandro la estaba escuchando ahora por primera vez a través de una rendija de 5 centímetros de ancho. Luego añadió en voz más baja, como si fuera la última pieza de un plan casi terminado. 6 semanas más y seré su esposa. Después de eso, tú y yo tendremos el control de todo». Alejandro no se movió. Se apoyó con mucho cuidado contra la pared del pasillo, presionando su hombro contra el yeso, obligando a su peso a distribuirse en silencio porque de repente, sus piernas no estaban del todo firmes debajo de él. Cerró los ojos por un segundo. Solo uno. Vicente Robles. Su hermanito. El hombre que había estado junto a él en la tumba de su padre cuando el sacerdote no pudo terminar el sermón. El hombre que había levantado un marco con un diploma a su lado a los 23, riéndose de que ninguno de los dos había imaginado a un Garza con toga de graduación. El hombre cuya llave de repuesto de esta mansión todavía estaba en el bolsillo interior de su saco. La rabia no llegó. Eso fue lo que lo sorprendió. Lo que llegó en su lugar, claro, frío, proveniente de un lugar más profundo que el enojo, fue el cálculo. Necesitaba pruebas, fotografías, grabaciones, nombres, fechas. Lo necesitaba todo antes de actuar. Si echaba abajo esa puerta ahora, no ganaría más que un único momento de satisfacción y perdería la guerra. Se quedó en el pasillo y no respiró. Alejandro se alejó del marco de la puerta. 1 paso, 2 pasos, 3. Cada pisada bajaba con la suavidad calibrada de un hombre que había pasado su vida aprendiendo a entrar
y salir de las habitaciones sin ser notado. Llegó a la esquina del pasillo. Emma seguía ahí, exactamente donde la había dejado, conejito apretado contra su pecho, los ojos fijos en él con la seriedad de una niña que guarda un secreto demasiado grande para su edad. Él se arrodilló de nuevo. Sin decir una palabra, la levantó en brazos. No pesaba casi nada. Su mano libre se curvó alrededor de la nuca de él, pequeña y cálida. La cargó a lo largo del pasillo de servicio, pasando la despensa, por la puerta de servicio trasera y cruzando las baldosas de piedra hacia el ala de los empleados. Ella no hizo un sonido. Tampoco él. Sofía estaba en el pequeño cuarto de lavado junto a su habitación, doblando una pila de toallas, cuando levantó la vista y vio a Alejandro parado en el umbral con su hija en brazos. Sus manos se congelaron a medio movimiento. Su boca se abrió. Alejandro habló primero, en un tono bajo y uniforme. Sofía, yo no he llegado a casa. ¿Entiendes? Ella entendió. Le tomó medio segundo y entonces lo procesó. Asintió con la cabeza una vez y dejó la toalla sobre el mostrador. Alejandro bajó a Emma al suelo. Se puso en cuclillas a su altura y la miró. Y por primera vez, su voz se suavizó lo suficiente como para pertenecer a alguien que no fuera el hombre que dirigía a la familia Garza. Lo hiciste muy bien, Emma. Pero no debes decirle a nadie que regresé, ni a tu mamá, ni a nadie. Este es un secreto entre tú y yo. ¿Entiendes? Emma asintió solemnemente. El conejito asintió con ella. Él le tocó la coronilla una vez. Luego se puso de pie, cruzó miradas con Sofía por un brevísimo instante y salió. Salió conduciendo por el portón principal a las 3:20, giró a la derecha en la carretera principal y manejó durante 2 kilómetros. Luego se estacionó en la parte trasera de un pequeño café al borde de la colina, al que ningún miembro de su familia tenía motivos para ir. Se sentó ahí durante 20 minutos. No bebió nada. Hizo una sola llamada a Marco Torres, de 55 años, un ex sargento del ejército, el supervisor silencioso de la seguridad de la propiedad durante 9 años, el único hombre aparte de Vicente, al que Alejandro le había confiado los códigos del perímetro. A las 11 de la noche, en el sótano. Solo. Marco no preguntó por qué, solo dijo, ahí estaré. Alejandro regresó por la puerta principal a las 4:20. Entró a la casa, llamando a Viviana como la llamaba todas las tardes. Ella salió de la sala de estar, con su vestido de seda blanca tan impecable como si hubiera pasado toda la tarde en el sofá. Se puso de puntillas y lo besó suavemente en la mejilla. Detrás de su hombro, a través de la puerta abierta del despacho, el cuadro de Tamayo colgaba perfectamente derecho, sin desviarse ni un milímetro. La cena transcurrió entre velas, un tinto de reserva y el lenguaje de una boda. Viviana habló de las flores. Alejandro respondió a cada frase con la misma voz exacta, con la que le había respondido durante 6 meses. Notó la forma en que sus ojos se desviaron una vez hacia su teléfono a las 9 en punto. La forma en que dejó caer el nombre de Vicente en la conversación como si no pesara nada en absoluto. A las 11 de la noche, Marco Torres entró por la puerta lateral de la misma manera que había entrado 100 veces antes. Mismo abrigo, mismo paso lento, el mismo rostro inexpresivo que podía pasar junto a un extraño en la calle y ser olvidado en segundos. Los 2 guardias del perímetro le asintieron sin detener su conversación. Marco era parte de la propiedad de la misma manera que el muro de piedra era parte de la propiedad. Nadie lo pensaba 2 veces sobre a dónde iba o a qué hora. Bajó las estrechas escaleras detrás de la cava de vinos y entró a la sala de seguridad subterránea, la que Alejandro había construido 2 años antes, fuera de los mapas, fuera de los planos registrados en la ciudad. 4 pantallas en una pared, una mesa de acero, 2 sillas. Alejandro ya estaba sentado en la mesa. Señaló la segunda silla. Marco se sentó. Alejandro dijo,
¿Esta tarde? Y le contó todo en el orden en que había sucedido. La reunión cancelada, la niña en el pasillo con el dedo en los labios, la rendija de 5 centímetros, el tamaño girado hacia un lado, la caja fuerte, el vestido de seda blanco, el código de 12 dígitos, la llamada telefónica, la voz al otro lado. Puso su propio teléfono sobre la mesa y reprodujo 48 segundos de audio. Una grabación que había hecho con su teléfono pegado a la pared fuera de la puerta del despacho. La voz de Viviana se escuchaba delgada, pero lo suficientemente clara. «Te extraño. ¿Cuándo podremos desaparecer? 6 semanas más y seré su esposa». Marco escuchó sin moverse. Cuando terminó la grabación, guardó silencio durante un largo momento. Miró las pantallas negras en la pared. Luego miró a Alejandro y dijo una sola frase. «¿Qué necesitas que haga?». Los dos hombres trabajaron durante la siguiente hora. 3 tareas, 72 horas. La primera, los sistemas. Cada contraseña en la infraestructura digital de los Garza sería cambiada para el viernes por la mañana. Acceso bancario, correo corporativo, red de cámaras internas, los códigos del portón de la mansión. Cada credencial rotada a algo que solo Alejandro conocía, sin dejar el más mínimo rastro. Pero la combinación de la caja fuerte, la secuencia de 12 dígitos que Viviana creía seguir poseyendo, permanecería intacta. Ella tenía que seguir creyendo que aún tenía acceso. Un cazador que cree que la trampa está rota camina directamente hacia ella. La segunda, los activos reales. Marco comenzaría a mover el dinero en efectivo, las armas reales, y los archivos verdaderos fuera de las 3 bodegas que Viviana había fotografiado. Silenciosamente. En turnos nocturnos. Camiones pequeños, sin marcas, hacia 3 nuevas ubicaciones conocidas solo por Alejandro y Marco. Nada catalogado, nada registrado, nada que nadie más en la familia pudiera rastrear. La tercera, la información. Cada documento genuino que actualmente descansaba en la caja fuerte de pared sería sacado y reemplazado por un conjunto de archivos fabricados que Alejandro redactaría él mismo. Mañana por la noche. Un cargamento que no existía, una ruta que en apariencia estaría vacía, una trampa disfrazada de oportunidad. Marco ofreció una idea más. Silenciosamente, cerca del final. Una microcámara dentro del marco del cuadro de tamaño, lo suficientemente pequeña para que nadie la encontrara sin saber dónde buscar. Alejandro estuvo de acuerdo. Viviana iba al salón a arreglarse las uñas todos los sábados a las 9 de la mañana. La cámara sería instalada entonces. Marco se marchó a la 1 de la madrugada por el mismo portón lateral. Alejandro se quedó solo en la mesa de acero, mirando las 4 pantallas negras en la pared, y ya no sabía distinguir si lo que sentía era dolor o puras matemáticas. El sábado, a las 9 de la mañana, Viviana salió de la mansión. Llevaba pantalones azul marino, tacones bajos y el perfume ligero que usaba solo para salidas diurnas. Besó a Alejandro en la comisura de la boca. Le dijo que volvería a las 3 y mencionó que ella y 2 amigas almorzarían en el pequeño restaurante cerca de la Plaza San Jacinto después de su cita. El Bentley que la llevaba desapareció por el portón principal a las 9:04. Marco estaba dentro del despacho a las 9:07. Trabajó sin prisa. Llevaba un estuche de lona pequeño, no más grande que un libro. Dentro del estuche había una lente del tamaño de una lenteja, un cable tan fino como un cabello, y las herramientas para colocar ambos en la esquina superior interna del ornamentado marco de madera del cuadro. Le tomó 11 minutos. Cuando terminó, la cámara era invisible desde cualquier ángulo de la habitación, incluso a una distancia de 30 centímetros. Solo transmitiría cuando se activara por movimiento en un arco específico que incluía la puerta de la caja fuerte. Alejandro entró cuando Marco salía.
Llevaba la carpeta que había redactado la noche anterior. 52 páginas, un plano para un cargamento que no existía. La operación tenía un nombre en clave: Zorro Plateado. 4 camiones articulados, números de contenedores falsos, una lista falsa de escolta de seguridad con 11 nombres, ninguno de ellos real, una ventana de tiempo falsa. 3 de la madrugada del próximo viernes, en el Puerto Sur, Muelle 7. Valor estimado en el manifiesto: $40 millones. Cada página estaba redactada en la misma taquigrafía que Alejandro usaba en sus archivos genuinos. Cada sello era el correcto. Cada firma era la suya, ejecutada con la misma ligera inclinación hacia la derecha que siempre usaba. Cualquiera que comparara la falsificación con un documento genuino de los Garza no podría distinguirlos. Sacó todos los expedientes auténticos de la caja fuerte. Los reemplazó con el archivo Zorro Plateado. Cerró la puerta. Devolvió el código de 12 dígitos a su posición de reposo. Giró el cuadro a su lugar. Se apartó, luego volvió. Enderezó el marco medio milímetro. Lo revisó por segunda vez. Una tercera. Viviana regresó a las 2:50. No se acercó al despacho. El domingo por la noche, durante la cena, dijo con su voz más suave que preferiría quedarse en la mansión mientras Alejandro viajaba a Monterrey para la negociación de lunes a miércoles. Descansaría. Se prepararía. Quizás visitaría a la florista para finalizar los arreglos. Alejandro dijo que era una excelente idea. Dejó la casa el lunes por la mañana a las 7. Condujo exactamente 40 minutos. Se registró en un hotel ejecutivo pequeño bajo un nombre que no era el suyo. Y preparó una laptop en la esquina de la habitación. A las 2:10 de la tarde del lunes, la cámara oculta transmitió su primera secuencia. Viviana entró al despacho. Cerró la puerta con llave a sus espaldas. Hizo a un lado el cuadro. Ingresó los 12 números. Sacó el expediente Zorro Plateado. Fotografió cada página. Luego levantó su teléfono y marcó un número. «Mi amor», dijo. «Tengo el verdadero. 40 millones, Puerto Sur, Muelle 7. A las 3 de la mañana de este viernes. ¿Ya se lo dijiste a Varela? ¿Qué ofrecen?» La voz de Vicente en la línea era cálida y relajada. 3 millones en efectivo, corazón. 3 millones. Y luego tú y yo nos esfumamos a Barcelona. Alejandro reprodujo la grabación 3 veces en la quietud de la habitación del hotel. No estaba enojado. Solo tomó notas. Pasaron 7 días tras el regreso de Alejandro de Monterrey. A los ojos de Viviana, todo parecía normal. Alejandro se levantaba a las 6. Cenaban a las 8. Las conversaciones sobre la boda se reanudaron como antes. Sin embargo, en algún lugar bajo la superficie de esos 7 días, las pequeñas cosas comenzaron a fallarle. Y le estaban fallando de maneras que no podían ser coincidencia. La primera fue una bodega en la calle Bermúdez. Ella había fotografiado el plano interior del archivo de la caja fuerte hacía 3 semanas. Una llamada discreta a Vicente, y Vicente lo había pasado a sus superiores. Ahora la bodega estaba vacía, despejada. El contrato de renta seguía activo. La puerta aún estaba cerrada con candado, pero no había nada adentro excepto polvo y un piso barrido. La segunda fue otra bodega, la que estaba cerca del patio de carga, que también había sido fotografiada y también había sido vaciada discretamente dentro de las mismas 48 horas. La tercera fue la agenda de reuniones de Alejandro. 2 de sus citas del martes habían cambiado a direcciones diferentes a última hora, ambas veces a lugares que no se le habían comunicado con anticipación. La cuarta fue Varela, uno de los capitanes de nivel medio de Lorenzo Varela, un hombre cuyo número ella había memorizado meses atrás. Había dejado de responder sus llamadas. Sus mensajes se quedaban sin leer. Alguien estaba advirtiendo a Alejandro. Alguien dentro de la casa. El martes por la mañana a las 10, Viviana bajó a la cocina de servicio,
un lugar al que no había entrado en los 3 meses que llevaba viviendo en la mansión. Sofía estaba en la tabla de picar, cortando cebollas para la sopa del almuerzo, con las mangas enrolladas hasta los codos y un trapo limpio sobre el hombro. Viviana se detuvo en la puerta. «Sofía, necesito hablar contigo». Sofía soltó el cuchillo. Viviana entró, cerró la puerta tras ella y suavizó su voz hasta convertirla en algo que se parecía a la calidez. «¿Sabes? Una vez que Alejandro y yo estemos casados, esta casa tendrá una nueva señora. Quiero que nosotras dos nos entendamos». Sofía asintió levemente. Viviana se acercó, deslizando las yemas de los dedos por el borde de la barra. «Si te gustaría conservar tu puesto y que Emma siga viviendo aquí en la propiedad, podrías considerar contarme algunas cosas. ¿Alejandro ha hablado con alguien sobre algo inusual últimamente? ¿Alguien ha estado entrando al despacho cuando él no está?» Sofía la miró de frente. Su voz, cuando respondió, fue tranquila y sin prisa. «Señorita Viviana, yo cocino y lavo la ropa. No soy la persona a quien deba preguntarle esas cosas». Viviana dio otro paso. Su mano se levantó y se posó en el hombro de Sofía, no con fuerza, pero con el peso suficiente para hacerse sentir. «Tal vez quieras pensarlo muy bien antes de negarte». Sofía no retrocedió. Levantó su propia mano con delicadeza y retiró los dedos de Viviana de su hombro. Su tono no cambió. «Con permiso, señorita. Necesito terminar el almuerzo». Tomó el cuchillo y volvió a picar. Viviana se le quedó mirando durante un largo segundo. Luego su boca se tensó. Dio media vuelta y salió de la cocina sin decir una palabra más. Esa tarde, desde el alto ventanal de la sala de estar del segundo piso, Viviana se quedó mirando el jardín trasero. Emma estaba ahí, corriendo entre los troncos de los fresnos, persiguiendo a una mariposa con conejito apretado contra su pecho, su risa resonando débilmente a través del césped. Algo en los ojos de Viviana cambió. No era la mirada de una mujer observando a una niña. Era la mirada de una mujer haciendo nuevos cálculos. Jueves por la tarde, las 3:10. El sol todavía estaba alto sobre la arboleda, y el patio trasero olía a ropa limpia y piedra tibia. Sofía estaba junto al tendedero, colgando las últimas toallas de baño, manipulando las pinzas de madera con los movimientos pequeños y eficientes de una mujer que había hecho esta tarea 10,000 veces. Dentro de la cocina de servicio, Emma estaba sentada en la banca baja junto a la ventana, con ambas piernas colgando sobre el suelo. Estaba comiendo una galleta de mantequilla, una que Sofía había horneado esa mañana, y Conejito estaba sentado a su lado en la banca. Una amiga más pequeña de la misma galleta estaba apoyada frente a él por si también decidía comer. Emma terminó su galleta y miró a su madre a través de la puerta abierta. «Mamá». «Sí, mi amor». El domingo vi a la tía Viviana en el jardín de las rosas. Sofía siguió colgando la toalla, escuchando solo a medias. «Yum». Estaba llorando. Y luego llegó el tío Vicente. Abrazó a la tía Viviana, y la tía Viviana lo besó en la boca, mamá. Lo vi muy clarito. Sofía se congeló. La pinza de madera en su mano no cayó. Sus dedos simplemente dejaron de moverse. Se quedó mirando la toalla que tenía enfrente sin verla realmente. No tuvo tiempo de reaccionar. Hubo pasos detrás de ella. Se dio la vuelta. Viviana estaba de pie en la puerta de la cocina. Sostenía un vaso de agua en una mano y sus ojos habían cambiado. Sofía no podía saber cuánto tiempo llevaba parada ahí. 10 segundos. ¿1 minuto? Lo suficiente. La sonrisa que apareció en la boca de Viviana llegó una fracción de segundo antes de alcanzar sus ojos. Y nunca llegó del todo a ellos. «Emma, cariño, mañana tu tía te va a traer un regalo, ¿de acuerdo?» Sofía dio un paso al frente, tomó a Emma de la mano y la jaló detrás de su propio cuerpo en un solo movimiento silencioso. «Gracias, señorita.
pero ella no acepta regalos de nadie más que de su madre. La sonrisa de Viviana se volvió de hielo. No respondió. Simplemente miró a Sofía durante 2 segundos más de lo necesario. Luego giró sobre sus talones y caminó de regreso por el pasillo hacia la casa principal. Sofía cerró la puerta del patio a sus espaldas. Se sentó en la banca junto a Emma, tomó la manita entre las suyas y levantó la barbilla de la niña para que la mirara directamente. «Emma, ¿te acuerdas cuando el tío Alejandro te pidió que guardaras el secreto de que había llegado temprano?» Emma asintió. «Bueno, ahora mamá también tiene un secreto. No le cuentes a nadie más lo que viste en el jardín. A nadie. ¿Me lo prometes?» Emma volvió a asentir, esta vez más despacio, con la misma cara seria que había puesto en el pasillo 2 semanas antes. Entendía que el secreto de su madre era tan importante como el del tío Alejandro. Quizás más. Esa noche, Sofía no durmió. Se sentó en la pequeña silla de madera junto a la cama de Emma, con una mano apoyada en el borde de la cobija, y observó el subir y bajar del pecho de su hija, hasta que los fresnos comenzaron a aclararse con el primer gris del amanecer. 2 pisos por encima del cuarto de servicio. A las 11 de esa misma noche, Viviana marcó un número que había memorizado. Cuando la línea conectó, dijo una sola frase. «Tenemos un problema. La mocosa ha visto más de lo que pensábamos. El sábado por la mañana a las 9. Alejandro caminó hacia el Bentley con el abrigo en un brazo y le dijo a doña Dora, el ama de llaves, que iba a la ciudad para reunirse con sus abogados sobre los trámites prenupciales. Estaría fuera hasta por lo menos la 1 de la tarde. La verdad era otra. Conducía hacia una pequeña casa de seguridad en el extremo este del distrito. Una propiedad que Marco tenía bajo otro nombre, para afinar los últimos detalles de la operación en el Puerto Sur, Muelle 7. Faltaban 6 noches. 10 minutos después de que el Bentley cruzara el portón principal, doña Dora fue al ala de servicio y le pidió a Sofía que fuera a la cocina principal. Se serviría el almuerzo para 4 invitados a la 1. La preparación tomaría 4 horas. Sofía no podría salir de la cocina hasta bien pasado el mediodía. Sofía dudó en la puerta. Miró hacia atrás una vez a Emma, que estaba sentada en el pequeño tapete de la esquina con Conejito en el regazo. «Estaré en la cocina, mi amor. Vendré a verte a la hora de comer». Emma asintió. Sofía cerró la puerta. Viviana estaba esperando. Había estado de pie en la ventana del piso de arriba, viendo a Sofía cruzar el patio, y había contado sus pasos hacia la cocina. A las 10 en punto, Viviana bajó por la escalera trasera llevando una delgada caja blanca atada con un listón rosa. Dentro de la caja había una muñeca, una Barbie de cabello rubio platinado y un vestido rosa violeta, con pequeños ojos pintados que miraban expectantes hacia la nada. Viviana llamó suavemente a la puerta del cuarto de la niña. «Emma, cariño, tu tía tiene un regalo para ti. ¿Te gustaría venir a jugar un ratito?» Emma abrió la puerta. Miró la caja en las manos de Viviana. Dudó, su pequeña frente arrugada recordando la advertencia de su madre del jueves. Pero tenía 3 años, y una Barbie nueva era una Barbie nueva. Y el listón era rosa. Y Viviana estaba sonriendo. «Ven, cariño. Solo será un momento». Viviana la tomó de la manita. Caminaron juntas a través de 3 pasillos, pasando el cuarto de blancos, pasando la escalera oeste, pasando la sala de música vacía. Llegaron a una sala de estar en desuso en el extremo más alejado del ala oeste. Una habitación que nadie usaba, cuya puerta daba la espalda a los pasillos del personal, cuyas ventanas se abrían solo hacia el muro exterior de la propiedad. Viviana cerró la puerta. Se sentó en el sillón de terciopelo junto a la ventana. Puso la caja en las piernas de Emma y la ayudó a abrir el listón. «Emma, cariño, tu tía quiere preguntarte algo, y debes ser sincera. El domingo, ¿le dijiste al tío Alejandro que yo entré a su despacho?»
Emma miró la Barbie en sus manos. Luego volvió la vista hacia arriba con la honestidad pura de una niña que aún no había aprendido que algunas respuestas cuestan más que otras. Sí, se lo dije. No se enojó. Me dijo que era una niña buena. El rostro de Viviana se puso blanco. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolso hasta que el cuero crujió. ¿Y qué más le dijiste, cariño? Emma le sonrió, todavía sosteniendo la muñeca, con el listón enredado en sus dedos. Le conté que te vi besando al tío Vicente en el jardín, pero mi mamá me dijo que ya no debía contarlo más. La sonrisa de Viviana se mantuvo en su boca, pero algo detrás de ella ya se había derrumbado. Metió la mano en su bolso, sacó el teléfono y escribió una sola línea. Ella lo sabe todo. Ven ahora. 11:15. Sofía se desató el delantal y lo colgó en el gancho junto a la puerta de la cocina. Le había entregado la última de las 4 bandejas a doña Dora 3 minutos antes. Y ahora, secándose la frente con un trapo y exhalando un pequeño suspiro de alivio, caminó de regreso por las baldosas hacia el cuarto. La puerta de su habitación estaba sin seguro. La habitación estaba vacía. Conejito yacía solo en la cama, con una oreja remendada doblada bajo su cabeza de tela. Sofía se detuvo en el umbral. ¿Emma? Su voz recorrió la pequeña cocineta, el diminuto baño detrás de la cortina, debajo de la cama. Nada. Emma, mi amor, ¿dónde estás? Salió al patio. Caminó alrededor de la arboleda de fresnos, detrás de los troncos, a lo largo del muro bajo de piedra, junto al huerto de hierbas. Nada. Cruzó al pequeño cuarto de juegos cerca del edificio de lavandería. Nada. Se detuvo en el cobertizo del jardín. Nada. Volvió a entrar y empezó a preguntar. El jardinero no la había visto. El ayudante de cocina no la había visto. Doña Dora dijo que Emma estaba en el cuarto cuando fue a buscar a Sofía esa mañana, y no había aparecido en la cocina principal desde entonces. El pánico comenzó a subir desde el pecho de Sofía hasta su garganta. Sus manos empezaban a temblar de la manera en que tiemblan las manos antes de perder toda su fuerza. A las 11:30, en el cuarto de blancos del segundo pasillo, una de las mucamas más jóvenes, Ana, de 19 años, pequeña y callada, que llevaba solo 4 meses trabajando en la casa, detuvo a Sofía por la manga. Su susurro era fino por el miedo. Señorita Sofía, vi a la señorita Viviana llevarse a Emma por el pasillo oeste hace como 1 hora. Pensé que usted sabía. Sofía no se detuvo a responder. Ya estaba en movimiento. Corrió a lo largo de 3 largos pasillos, pasando la sala de música, pasando la biblioteca, pasando la escalera oeste. Su corazón le golpeaba las costillas desde adentro con cada paso. El ala oeste se abrió ante ella. La fila de habitaciones sin usar, con las persianas a medio cerrar, silenciosa. La parte de la propiedad a la que nadie tenía motivos para entrar, a menos que algo se estuviera escondiendo dentro de ella. Al final del pasillo, amortiguadas por la madera, escuchó voces. Mientras tanto, en el lado este de la ciudad, el teléfono de Alejandro vibró en la mesa de reuniones de la casa de seguridad de Marco. Miró la pantalla. El mensaje era de Ana. Señor, la señorita Viviana se llevó a Emma al ala oeste. La señorita Sofía no la encuentra. Alejandro se puso de pie tan rápido que la silla raspó hacia atrás contra el suelo. Marco levantó la vista. En 4 segundos, Alejandro había llegado a la puerta. ¡Mi coche! ¡Ahora! Marco ya estaba al teléfono antes de que el pie de Alejandro tocara el último escalón. 2 vehículos listos. 20 minutos hasta la mansión a la velocidad a la que estaban a punto de conducir. De vuelta en el ala oeste, la mano de Sofía se cerró sobre la manija de bronce de la última puerta. La empujó. Viviana estaba sentada en el sillón de terciopelo junto a la ventana. Emma estaba de pie a su lado.
todavía sosteniendo la nueva Barbie con ambas manitas, el listón rosa colgando de su muñeca. Los ojos de Emma se alzaron hacia su madre. Brillaban con lágrimas que aún no habían caído. Era la primera vez en sus 3 años de vida que Sofía veía a su hija con miedo. Viviana no se puso de pie. No soltó a Emma. Ni siquiera giró la cabeza hacia la puerta. Simplemente miró a Sofía por encima del reposabrazos de terciopelo. Y su voz, cuando habló, fue tan suave como la seda de su manga. Sofía, cierra la puerta. Tenemos cosas que discutir. Sofía se quedó en el umbral, con el pecho subiendo y bajando por la carrera. Devuélvame a mi hija, señorita Viviana. Cierra la puerta, si quieres que Emma esté a salvo. Sofía dudó una fracción de segundo. Luego estiró el brazo hacia atrás y cerró la pesada puerta de madera, pero no avanzó más hacia el interior de la habitación. Mantuvo su espalda contra la madera, bloqueando la única salida. Viviana sonrió. Su mano se posó suavemente sobre el pequeño hombro de Emma. Emma y yo estamos jugando tan bonito juntas, ¿verdad, cariño? Emma no respondió. Solo miraba a su madre, con sus grandes ojos oscuros brillando, la Barbie aún agarrada en ambas manos, el listón rosa colgando de su muñeca. Estaba haciendo lo que hace una niña de 3 años cuando ha entendido, sin palabras, que la habitación no es segura. El tono de Viviana cambió. La dulzura se adelgazó. El filo que había debajo se hizo claro. Sofía, ¿qué sabe Alejandro? ¿Quién le ha estado hablando? Si no me lo dices, ustedes dos pueden desaparecer de esta propiedad esta misma noche y nadie las vendrá a buscar. Sofía tomó aire lentamente. No sé nada, señorita, soy el ama de llaves, eso es todo. Viviana ladeó la cabeza. ¿Y qué hay de tu niñita? Ella ya me contó cosas, me vio entrar al despacho. La pregunta es, ¿qué más le ha dicho a Alejandro? Una línea fría descendió por la columna de Sofía. Mantuvo la voz tranquila. Señorita, tiene 3 años. No entiende nada, y yo no tengo nada que decir. Viviana se levantó de la silla. Su mano se apretó en el hombro de Emma. No lo suficiente como para dejar moretones, pero sí lo suficiente como para que Emma hiciera un pequeño sonido involuntario de dolor. Sofía dio un paso hacia adelante. Señorita Viviana, quite la mano de mi hija. No hubo temblor en su voz. No hubo grito. Solo la claridad plana y nivelada de una mujer que ha cruzado un umbral interior del cual no retrocederá. La sonrisa de Viviana se ensanchó. O hablas, o ustedes dos desaparecen esta noche. En algún lugar detrás de Sofía, más allá de la madera de la puerta, más allá del pasillo vacío, más allá de la larga y silenciosa ala oeste, no se había escuchado ningún sonido de pasos. Ninguno en absoluto. La mansión siempre había sido construida para amortiguar las pisadas sobre el mármol, y las suelas de cuero siempre habían sido parte de ese silencio. La puerta se abrió. Los ojos de Viviana se movieron más allá del hombro de Sofía, y por primera vez desde que comenzó la conversación, su rostro cambió. Una voz provino de la puerta. No estaba alterada, no estaba apresurada. Era tan calmada que estaba a punto de ser lo suficientemente fría como para congelar el aire en la habitación. Nadie va a desaparecer de esta casa esta noche, excepto una persona. Alejandro estaba de pie en el umbral. Marco estaba 2 pasos detrás de él, con las manos dentro de su abrigo, su peso distribuido con la preparación silenciosa de un hombre que había vivido toda su vida adulta en el pequeño borde que precede a la violencia. Alejandro miró a Sofía primero, y su voz se suavizó. Tú y Emma no irán a ninguna parte. Se volvió hacia Viviana. La que se larga de esta casa eres tú. La mano de Viviana se deslizó del hombro de Emma. Sofía cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas, atrapó a Emma contra su pecho y retrocedió detrás de Alejandro. Con una mano abrazaba a su hija.
y con la otra, sostenía la nueva Barbie frente a la pequeña Emma para distraerla y evitar que fijara la mirada en la escena. Alejandro caminó hacia la pequeña mesa lateral junto a la ventana. Dejó un delgado expediente que había llevado dentro de su abrigo y lo abrió. Las fotografías estaban primero, ordenadas con la hora y fecha marcadas, impresas en papel de alta calidad. Viviana con su vestido de seda blanca, girando el cuadro de Tamayo, tecleando el código de 12 dígitos, sacando el archivo zorro plateado de la caja fuerte. Las imágenes eran tan nítidas que el anillo de compromiso que él le había dado atrapaba la luz en uno de sus dedos. Debajo de las fotografías estaba la transcripción de su llamada telefónica del lunes por la tarde, escrita a máquina. 3 millones en efectivo, corazón. Y luego tú y yo nos esfumamos a Barcelona. Debajo de eso, un diagrama, el patrón de llamadas entre Vicente Robles y 3 intermediarios de la familia Varela durante los últimos 92 días. Viviana bajó la mirada hacia la carpeta. Su rostro perdió el color por etapas, de la manera en que se apaga un fuego. Primero se fue la vitalidad de la piel, luego la de la boca, y después la fina piel debajo de sus ojos. Vicente es el culpable, jadeó ella. Me obligó. Yo te amo, Alejandro. Me usó. Me amenazó. Yo... Alejandro no respondió. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, sacó su teléfono y presionó un botón. El audio llenó la habitación. Era la voz de Vicente, cálida, relajada, hablando con alguien que Viviana no podía ver. Alguien del cártel de los Varela, en una conversación grabada por Marco a través de un micrófono que había colocado la semana anterior. Viviana es solo un peón. Una vez que Zorro Plateado se concrete, ella desaparece junto con el resto. Nunca la he amado. A los 3 meses de matrimonio pediré el divorcio, o encontraré algo más rápido. Las rodillas de Viviana cedieron. Se desplomó en el suelo de la sala del ala oeste. Ambas manos se levantaron para cubrirse el rostro, la seda blanca de su manga presionando con fuerza contra su mejilla. Un sonido salió de ella que no era una palabra. El pequeño sonido roto de una mujer que acaba de descubrir que todo por lo que ha arruinado su vida era, a su vez, una mentira. Alejandro se acercó a ella y se puso en cuclillas a su lado. Su voz era baja, casi gentil, y más fría que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la tarde. Traicionaste a un hombre que no te amaba, por un hombre que ni siquiera te consideraba humana. Se levantó. Marco dio un paso adelante. Levantó a Viviana por el codo y la acompañó por el pasillo oeste hacia el auto que esperaba. Esa misma noche, la carpeta completa, cada fotografía, cada transcripción, cada grabación, fue entregada en la propiedad de su padre en un sobre sellado. En 72 horas, la posición de Viviana dentro de la familia Reyes se había derrumbado por completo, y fue enviada discretamente a un convento en un pequeño pueblo de provincia. Su nombre fue borrado de cada carta que siguió. 3 de la madrugada del viernes. Puerto Sur, Muelle 7. La niebla había entrado desde el agua 1 hora antes, y colgaba baja sobre el concreto como una sábana sucia, atrapando la débil luz amarilla de las lámparas del puerto, y convirtiendo todo debajo en formas sin bordes. Un viento frío soplaba a través de las grúas vacías. El sonido distante del claxon de un buque de carga iba y venía, y nadie en el muelle reaccionaba. Vicente Robles llegó a las 2:57. Llegó en una camioneta negra con los faros apagados. 5 hombres lo siguieron. 5 sicarios de los Varela, elegidos a mano. Los que la familia enviaba cuando el trabajo requería silencio. Tomaron posición a lo largo del borde de concreto según el mapa que había sido fotografiado de la caja fuerte. El mapa de Zorro Plateado. El que mostraba por dónde doblaría la esquina la escolta de los Garza a las 3 en punto. Esperaron.
A las 3:01, el muro de faros los golpeó. 6 vehículos, luces altas. El blanco cegador vino de todas direcciones a la vez. Y detrás de la luz, las siluetas de los hombres ya estaban en posición. Armas levantadas, en silencio. No había camiones, no había contenedores, no había cargamento. Solo estaba Alejandro Garza de pie en el centro del concreto, con las manos vacías a los costados, vestido con un largo abrigo negro que la brisa del mar empujaba ligeramente contra sus piernas. Detrás de él estaba Marco Torres, y detrás de Marco estaban 12 hombres de la familia Garza, cada uno leal, cada uno armado, cada uno habiendo jurado su lealtad mucho antes de que Vicente Robles entrara a la casa. 2 anillos más de hombres habían cerrado el perímetro del muelle 3 minutos antes de la llegada de Vicente. No había salida. Alejandro habló primero. «Hola, hermanito». Vicente echó mano a la pistola bajo su abrigo. Se dio la vuelta para gritarle una orden a los 5 hombres de Varela detrás de él. No había nadie detrás de él. Los 5 matones habían sido separados, silenciados y desarmados uno por uno durante los 3 minutos que le tomó a Alejandro salir de la sombra del almacén hacia la luz. Se había hecho sin un solo disparo. Los hombres de Marco eran muy buenos en su trabajo. La mano de Vicente se quedó en la empuñadura de la pistola. Alejandro caminó hacia él lentamente. Sus zapatos hicieron un sonido suave y seco contra el concreto. «Todavía recuerdo el día que enterraron a mi padre. Estuviste a mi lado y no te moviste ni medio paso. Creí que eras mi hermano». Vicente no respondió. No bajó el arma. «Podría matarte esta noche. Nadie lo sabría. Nadie te encontraría jamás. Pero no voy a hacer eso». Alejandro extendió la mano. Le quitó la pistola de la mano a Vicente con tanta suavidad, como si estuviera tomando un abrigo de un perchero, y se la pasó a Marco sin mirar. Vicente fue llevado a un auto. Sin sangre, sin gritos, sin nada que llamara la atención en el muelle. En las 72 horas siguientes, Alejandro despojó a Vicente Robles de cada puesto, cada código, cada acceso y cada nombre que había usado dentro de la familia Garza. Fue transferido a una pequeña sucursal de almacenes en una ciudad lejana, bajo la supervisión constante de Marco. 7 hombres dentro de la organización de los Garza que habían seguido discretamente a Vicente durante meses, fueron localizados y expulsados esa misma noche. Y con la familia Varela, cada acuerdo, cada sociedad, cada deuda, fue cortada de tajo. En 3 meses, los Varela habían perdido a 2 de sus propios socios principales y habían comenzado a desmoronarse. El domingo a las 5 de la tarde, Alejandro regresó a la mansión después de 3 días en una casa de seguridad. Entró por el vestíbulo principal sin abrigo, llevando solo la pequeña carpeta que había comenzado y terminado en esos 3 días. Caminó directamente, pasando de largo el despacho sin abrir la puerta. Encontró a Sofía y a Emma en la cocina de servicio. El horno acababa de abrirse. El olor a mantequilla tibia y vainilla llenaba la pequeña habitación. Emma estaba encaramada en el alto banco de madera frente a la barra. Tenía las palmas de las manos blancas de harina, una mancha de masa cruzándole la nariz, y pateaba el travesaño del banco con los pies, como siempre hacía cuando algo en el mundo iba muy bien. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. «¡Tío Alejandro!». Él se detuvo en el umbral. «La tía Viviana ya no va a regresar, ¿verdad?». Él cruzó la cocina y se bajó a su altura, apoyando una rodilla contra el azulejo. «No, Emma. Ya no va a regresar. Nunca». Emma se quedó callada unos segundos, con su boquita apretada en una línea seria. Luego se volvió hacia el plato de galletas que su madre acababa de sacar del horno. Eligió una con forma de corazón, aún calientita, y la puso en la mano abierta de él. «¿Estás triste, tío? Hice esta para ti. Cuando te la comas,
La tristeza se va a ir. Alejandro miró la pequeña galleta en forma de corazón en la palma de la mano, que alguna vez había llevado una pistola a un almacén iluminado. No se movió. Sofía estaba a 2 pasos de distancia, con las manos aún empolvadas de harina, y no dijo nada. Pero por primera vez desde el día en que había llegado a la casa hacía 7 meses, le sonrió. Solo una vez. Solo un poco. Alejandro le dio un mordisco a la galleta. Está muy buena, Emma. La niña soltó una carcajada fuerte y plena, formándosele hoyuelos en ambas mejillas, y levantó la mano para darle palmaditas en el hombro, como si ella fuera la adulta y él fuera el niño. 3 semanas después, Alejandro comenzó a llegar a casa más temprano, a las 6 de la tarde en lugar de las 10, luego a las 5. Empezó a cenar en la cocina de servicio una vez a la semana, luego 2. Luego ya no fue tema de discusión. Simplemente era ahí donde comía. Emma lo jalaba hacia el pequeño sofá cada noche para que le leyera un cuento antes de dormir. Él le leía La oruga muy hambrienta, con la voz plana y fría de un jefe de la mafia leyendo reportes de impuestos. Y Emma corregía su entonación con la paciencia de una maestra muy pequeña, diciendo: «No, tío, que suene feliz. La oruga acaba de encontrar la hoja». Un sábado por la mañana, Sofía llevaba la ropa al tendedero. Emma pasó corriendo por el pasillo con un peine en la mano, entró directamente al despacho de Alejandro y se lo ofreció. «Tío, hazme una trenza. Mi mamá está ocupada». Él pasó 10 minutos haciéndolo. La trenza salió chueca. Emma ladeó la cabeza en el pequeño espejo, la admiró y le dijo que estaba hermosa. 2 meses después, Sofía fue al despacho al atardecer y le dijo en voz baja que había empezado a buscar pequeños departamentos en la ciudad. Tenía miedo de lo que pasaría mientras más se encariñara Emma con él. Su mundo era peligroso, y algún día Emma pagaría por ello. Alejandro no intentó retenerla. Solo dijo: «Si te quieres ir, lo respetaré. Pero debes saber una cosa. Desde el día en que tú y Emma llegaron aquí, este lugar empezó a sentirse como un hogar». Sofía y Emma se mudaron de la propiedad al mes siguiente. Rentaron un pequeño departamento de 2 habitaciones en la calle de los Cerezos, encima de una panadería cuyos hornos llenaban las escaleras cada mañana con olor a harina tibia. Sofía pagó el depósito ella misma. Mantuvo su trabajo en la casa, pero trazó la línea claramente. Ella y Emma dormían en otra parte, y el apellido de la mafia no dormiría en las mismas habitaciones que su hija. Pero Emma seguía yendo a la casa todos los domingos. Alejandro manejaba hasta la calle de los Cerezos, él mismo cada semana para ir por ellas, en el mismo Bentley negro que había conducido a casa la tarde de la reunión cancelada. La tarde que lo había cambiado todo. Emma llamaba al coche el grandote brillante. Insistía en sentarse en el asiento delantero, con el cinturón de seguridad bien apretado contra su pecho. Ambas manos cruzadas sobre el regazo de conejito. Pasó un año. Alejandro cerró las partes más peligrosas de la operación de los Garza. El trabajo en el puerto se redujo. Las reuniones nocturnas terminaron. Entregó el manejo diario de los negocios restantes de la familia a Marco Torres y a 3 hombres cuidadosamente elegidos, cuya lealtad había sido probada mucho antes de la traición de Vicente. Estableció una regla absoluta. A ningún miembro de la familia se le permitía hacer preguntas sobre Sofía y Emma. Ellas estaban fuera de cualquier conflicto, de cualquier negociación, de cualquier enemigo. El jardín de rosas, aquel donde Viviana alguna vez había llorado en los brazos de Vicente, fue arrancado por completo. Alejandro plantó jazmín blanco en su lugar, fila tras fila, camas enteras, hasta que, en las tardes de verano, el patio trasero de la mansión olía de la forma en que debe oler un jardín cuando nunca ha pasado nada doloroso en él. Un domingo por la tarde de junio,
Alejandro tomó a Sofía de la mano y la llevó a ese jardín. Emma lo seguía unos pasos atrás, caminando con la postura cuidadosa de una persona muy pequeñita, cargando algo muy importante. En ambas manos sostenía una cajita de terciopelo, y sonreía para sí misma de la forma en que sonríen los niños cuando saben un secreto y están a punto de explotar. Antes de que Sofía pudiera entender lo que estaba pasando, Emma corrió hacia adelante, levantó la caja en el aire y preguntó con una voz clara y brillante: «¿Entonces, ya puedo decirle papá al tío?» Alejandro se echó a reír. Fue el primer sonido de risa que ese jardín había escuchado en todos los años que Alejandro llevaba viviendo en las lomas del Cuervo. Antes de que Sofía pudiera responder, él se arrodilló frente a Emma. «Si tú quieres que lo sea, ¿sí?» Emma le echó los brazos al cuello y se rió en su hombro. Sofía estaba llorando y asintiendo con la cabeza al mismo tiempo. 3 meses después, se llevó a cabo una pequeña boda en ese mismo jardín. Ninguna familia mafiosa fue invitada. No se negoció ninguna alianza política. Ningún fotógrafo de periódico se escondió detrás de los setos. Solo estaban Marco, 3 empleados de la casa, la joven Ana y Emma, llevando un vestidito amarillo y sosteniendo los 2 anillos en un cojín de satén equilibrado en ambas palmas. Después de intercambiar los votos, Emma corrió hacia ambos y los abrazó al mismo tiempo. Unos años más tarde, en el escritorio del jefe de la mafia, los contratos y la pistola ya no eran las únicas cosas. También había un dibujo enmarcado de un sol amarillo hecho con crayones, una fotografía familiar de 3 personas de pie en un jardín de jazmines, y una pequeña taza de arcilla que Emma había moldeado ella misma, regalada en su primer cumpleaños después de haber empezado a llamarlo papá. Fuera de los muros de la propiedad, la gente todavía hablaba de Alejandro Garza como uno de los hombres más temidos de la ciudad. Pero cada noche cuando llegaba a casa, Emma bajaba corriendo por las escaleras, gritando a todo pulmón: «¡Ya llegó mi papá!». Sofía siempre estaba detrás de ella, sonriendo. Y Alejandro, por fin, comprendió que la tarde en que Emma se había llevado el dedo a los labios en el pasillo, no solo le había salvado la vida. La pequeña también, sin saberlo, lo había guiado hacia la familia que nunca se había dado cuenta de que estaba buscando. Asterisco, asterisco, asterisco. En el mundo de los adultos, el poder y el dinero pueden comprar muchas cosas, pero nunca podrán comprar la lealtad verdadera. A veces, la persona que nos rescata del abismo que nosotros mismos creamos no es la más fuerte, sino la más pura. Valora a las personas que se quedan a tu lado, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Porque una casa hecha de oro, sin risas en su interior, sigue siendo una casa vacía. Y una pequeña cocina, con una niña tarareando en ella, ya es un hogar. Si fueras Alejandro y descubrieras que la persona que amabas y la persona a la que llamabas hermano te traicionaron al mismo tiempo, ¿habrías explotado en ese instante? ¿O habrías preparado una trampa silenciosa como él lo hizo? Y en tu propia vida, ¿alguna vez has tenido que guardar silencio sobre una verdad dolorosa para proteger a alguien más pequeño e inocente que tú? Por favor, comparte tus sentimientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría leer lo que tu corazón tiene que decir. Si esta historia te ha tocado aunque sea un poco, por favor dale al botón de me gusta. Compártela con alguien querido. Y suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas la próxima historia emotiva que te traemos cada día. Te deseamos a ti y a tu familia días llenos de paz, buena salud y un corazón lo suficientemente luminoso como para reconocer siempre a las personas que verdaderamente están a tu lado. No por lo que puedes darles, sino por lo que eres.